Estamos de regreso acá en el set principal y nos acompañan ahora Gustavo Berganza. Gustavo Berganza. Y José Luis Chea Urruela, embajador, y don Rodrigo Arenas de MCN. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Voy a empezar con Rodrigo porque ustedes han estado monitoreando mucho en el área metropolitana lo que sucedió con el transporte urbano. El Transmetro operó gratuito para que los votantes pudieran ir a sus centros de votación. Sin embargo, el transurbano y los autobuses rojos, los pocos que estuvieron en la calle, algunos estaban cobrando incluso tarifas muy por encima de lo autorizado. Hablemos un poco acerca de esto. En efecto, fíjate que nosotros pues nos llegó información el viernes de que únicamente el Transmetro iba a ser de gratis, lo cual nos preocupó muchísimo porque sabemos que el Transmetro pues tiene un alcance limitado. Nos pusimos en contacto con algunos transportistas y les ofrecimos un apoyo para que hubieran como mínimo 1.200 buses de gratis. Lamentablemente ayer sábado nos informan pues durante el día, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, de que habían fuerzas de parte de la EAU, de Luis Gómez, de que no salieran, de que no aceptaran el subsidio, digámoslo así, o el ofrecimiento. Al final... ¿Luis Gómez todavía tiene incidencia sobre la EAU? Sí, es el vicepresidente. Es el vicepresidente. Y hubo un comunicado y tengo entendido que el vocero también dio declaraciones al respecto. Y nos encontramos con que el día de hoy, pues alrededor de los 1.200 buses que nosotros teníamos gratis, no lograron salir más de 300 o 400 y tenemos fotos de predios en donde encontramos por lo menos entre 70 y 80 transurbanos que no salieron a trabajar y tenemos información de más o menos 2.000 buses rojos que no salieron a trabajar. O sea, lo que podemos pensar entonces es una acción mandada por Luis Gómez para impedir que saliera el transporte urbano. Pues la información que tenemos es que sí, había un mensaje de parte de la EAU diciéndole a los transportistas que el que recibiera, digamos, este ofrecimiento nuestro iba a ser sancionado. Recordemos de que la EAU administra el fideicomiso, el subsidio del transporte urbano. Ellos no pueden, porque por ley no podrían, pero lo hacen discrecionalmente a quién le dan subsidio y a quién no. Entonces lo que entendemos es que los amenazó con sacarlos de la asociación, por lo tanto ya no darles el subsidio y hubieron varios buses circulando cobrando entre 2 y 5 quetzales, es la información que tengo, y muchos buses, tenemos fotos, predios llenos de buses, tanto rojos como transurbanos. Según entendemos, no soy abogado, pero según entendemos, es un delito electoral. Tenían el derecho de no recibir el subsidio o la donación, digámoslo así, pero sí tenían la obligación de prestar el servicio. Además de un delito electoral, es una violación a la licencia de operación que les otorga la municipalidad de Guatemala, porque no pueden dejar de operar en días donde están obligados a operar. José Luis, cuando vemos todo el entorno, se lo preguntaba al Procurador de los Derechos Humanos, pero tú has sido embajador, tú tienes muchos contactos a nivel internacional. Lo que ha pasado en Guatemala en los últimos meses y que culmina en menos de 48 horas con la designación de un nuevo presidente, pendiente de la designación de nuevo vicepresidente o vicepresidenta, y en esas mismas 48 horas si llevan a cabo elecciones para las nuevas autoridades, es insólito, nunca ha pasado en el mundo. En efecto, es un hecho no solo insólito, inusitado, y eso ha traído obviamente mucho más prensa, mucho más comentarios, mucho más atención tanto de los gobiernos como del sector privado, corporaciones y sobre todo prensa sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Y en efecto es curioso, además podés agregar que van a haber un presidente que fue electo vicepresidente y ahora presidente y una vicepresidenta que van a estar en el poder sin un voto. No hubo voto poblacional, pues es parte de los mecanismos. Una vicepresidenta que viene electa después de una elección popular en donde pasa la primera planilla que pasará al balotaje de presidente y vicepresidente. Eso realmente es eso no quiere decir que el sistema funciona. Sin violencia y sin actividades que pusieran en riesgo la institucionalidad del país. En efecto, yo pienso que eso, si bien llegamos a tocar fondo, Guatemala, sobre todo los ciudadanos, son un buen ejemplo ahora para la comunidad internacional, pero sobre todo para Centroamérica. Yo acabo de estar dando un viaje en Honduras y Salvador y realmente quisieran seguir este ejemplo. Obviamente las condiciones son distintas porque al final el acelerador
que hace que el movimiento sea creíble son las decisiones que toma la CICIG. Ahora, nosotros entrevistábamos ayer con Quique a un diputado salvadoreño del Parlacén. Sí, Fernando Bautista. Fernández Bautista, exacto. Y él nos decía que en El Salvador existía, por lo menos dentro de Arena, una buena actitud hacia instalar un equivalente de la CICIG en El Salvador. En efecto, Arena es ahorita el partido institucional que está promoviendo la CICIG y el Frente no quiere. Así para ponerlo en corto. Rodrigo, hoy hubo también manifestaciones enormes en Brasil, por ejemplo, pidiendo la renuncia de Dilma Rousseff. Lo hemos visto en Honduras, de parte del grupo más afín a Zelaya, pero pidiendo no solo la renuncia de Juan Orlando Hernández, pero la instalación de un equivalente de la CICIG allá. El ejemplo, el modelo que se ha dado en Guatemala, tiene que ver tanto con el tema de la CICIG como con la participación ciudadana. ¿Cómo mezclamos ambos? ¿Cómo podemos explicar esa interacción que ocurrió entre ambas cosas? Mira, yo creo que obviamente el trabajo de la CICIG ha sido fundamental. Creo que no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido una fiscal general realmente con la misma gana. No lo veo. Y la participación ciudadana, hay que tener algo bien claro. Yo nunca le voy a quitar valor. Yo vengo de un movimiento de participación ciudadana. Pero al final del día, el que convoca no somos nosotros los ciudadanos. En este caso nos convocó Roxana Valdetti. Ella fue la que nos convocó. Y después Otto Pérez. Entonces, sí tienen que haber ahí ciertos catalizadores que hay que saber. Ahora, ¿el balance cuál es? El balance es que, a mí me lo preguntaron la pasada, la diferencia entre esta manifestación y la de Rosenberg. Hoy yo tengo confianza de que el Ministerio Público y la CICIG van a llevar hasta las últimas consecuencias a los que están siendo acusados. Hace 6 años no tenía esa confianza. Ahora, digamos, también hay un cambio, Rodrigo, porque en el caso de Guatemala, digamos que la CICIG no fue una decisión popular, sino que el apoyo surgió en este año, cuando tú dices acertadamente, surgió el caso de Valdetti y luego el de Otto Pérez y de todos los diputados de líder que están procesados. Pero digamos, en el caso de Honduras y El Salvador, evidentemente esto va, si es que se da, a nacer de un reclamo popular. Sí, pero hay una gran diferencia. Pienso yo que la gente y los ciudadanos sospechan y saben, oyen, escuchan, pero no tienen una prueba. Los dos aceleradores son en el momento en que la CICIG dice: señora vicepresidenta y señor presidente, usted está acusado formalmente. Entonces, lo que sospechaba se vuelve realidad y obviamente te hace salir a la calle con mayores elementos de juicio y mayor certeza que estás en la calle por algo, hay pruebas. Y yo respondería a lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, pero no perdamos de vista que en Guatemala, obviamente los que piden la CICIG en la década pasada, al principio del 2000, creo que empieza en el 2002, 3 y 4, y termina instalándose en el gobierno de Berché. O sea, tristemente, Carlos Bielman es uno de los mayores promotores de la CICIG y está ahorita siendo perseguido. No es una solicitud ciudadana, pero sí es una solicitud, digamos, de una élite política que estaba en ese momento en el gobierno y que conocía, por lo menos entendía, esos poderes paralelos. No perdamos de vista que la CICIG pierde muchísimo apoyo entre Castresana y Dalanese porque se salieron rotundamente de su mandato. O sea, hoy la CICIG vuelve a ganar apoyo y hoy la CICIG tiene el beneplácito hasta del más radical de cualquier ideología porque se volvió a concentrar en su mandato. Por ahí que no, bueno, pero... pues obviamente siempre van a pasar, pero el gran valor de la CICIG hoy es que está en su mandato. Ahora, porque lo que es cierto la CICIG dice que para en los próximos 2 años va a abordar el tema del lavado de dinero. ¿Cómo ven ustedes eso? Lo veo muy positivo. Solo quería hacer una reflexión. El mandato de la CICIG como un mandato especial de Naciones Unidas está dirigido inicialmente a combatir los grupos y estructuras paralelas. Lo que sucedió es que cambiaron de mandato de la estructura paralela, que originalmente eran los militares, y pasaron a un tema de contrabando, a las estructuras de defraudación fiscal. Sí, pero esta es más cómoda, es menos ideológica, hay más coincidencia y coincide con la coyuntura actual. El sector privado es correcto. Sí, pero no, yo no lo veo así, porque yo sí vi a la CICIG persiguiendo casos que no estaban dentro de estructuras paralelas. O sea, para mí, desde la época, no podemos decir que en la época de Colom no habían estructuras paralelas de corrupción.
Y estamos claros, hoy por hoy el régimen de la línea, la maquinaria de la línea llega hasta este famoso señor que ha salido en todos los medios, que sigue siendo un fantasma para mí. Yo ni siquiera nunca lo he visto físicamente y lo sigo esperando. No porque sea militar o no sea militar, es porque realmente yo sé que él es una estructura paralela que está haciéndole daño al país. ¿Qué esperamos, ya para cerrar este espacio, qué esperamos después del 6 de septiembre, a partir de mañana? ¿Qué esperamos? Y no me refiero solo a lo electoral, porque van dos cosas en paralelo, lo electoral y esta persecución que estamos viendo. Bueno, después de mañana obviamente vamos a despertar con los dos finalistas de la contienda electoral, y lo que esperamos es que comiencen a trabajar con sus equipos y su apoyo, porque ya va a haber diputados electos, una primera fase de ir, y la segunda es que yo lo haría obviamente, conversar con la sociedad civil a ver qué demandas son susceptibles de ir caminando hasta el 14 de enero. Cortita. Yo te diría que yo espero lo siguiente, yo espero que tengamos una mejor clase política que la que teníamos ayer, y esperaría que tengamos una ciudadanía tanto más empoderada, que de verdad el próximo gobierno, sea quien sea, va a llegar con un reflector puesto, que se va a tener que portar mucho mejor. Ya el señor Gustavo, pero vamos a discutir de eso en un rato con todo lo que acabas de decir. Esperamos que sí sea. Gracias a los dos por habernos acompañado. Vamos ahora con Catherine Gregg nuevamente, que tiene otro enlace. Estamos allá contigo, Catherine.